Devocional Semillas de Fe. Porque la fe es por oír. El oír la palabra de Dios. Devocional Semillas de Fe. Con el pastor José Miguel Daza. Bienvenidos. Muy buenos días, el Señor te bendiga. Hoy estamos disfrutando de una nueva misericordia del Señor. Pues como dice la palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones con las cuales ha rodeado nuestra vida y la vida de nuestra familia. Quiero invitarte en este devocional a que me acompañes, por favor. Vamos a ir a la Biblia, a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra en primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por esta palabra tan preciosa. Quiero decirte que cuando conocemos nuestra identidad en Jesucristo, conocemos nuestra autoridad en Él. La Biblia nos dice y nos habla acerca de quiénes somos en el Señor. Dice, mas vosotros sois un linaje escogido. Somos un pueblo santo. Somos reyes y sacerdotes, dice también en Apocalipsis capítulo 5, al servicio de nuestro Dios. Es decir, el Señor nos ha apartado para amarle a Él, para servirle a Él. Esto nos está hablando de una posición que tenemos en Jesucristo. Cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, como el Señor de nuestra vida, inmediatamente el Señor, mediante su sangre preciosa, nos limpia, nos lava con esa preciosa sangre y nos hace santos, nos hace justos delante del Padre, nos da una posición de autoridad en Él. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en Mateo 28:18, cuando Jesús le hablaba a sus discípulos. Y no solamente los discípulos que estaban presentes en ese momento, sino todos nosotros que somos discípulos, somos seguidores del Señor. Él les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces el Señor dijo, toda autoridad me es dada. Toda autoridad la he recibido y yo se las entrego. Es lo que el Señor le estaba hablando a sus discípulos. Vayan con la autoridad que yo les he dado y hagan discípulos en todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando yo sé quién soy en Dios, sé también cuál es la autoridad que el Señor me ha dado. Y también debo vivir de acuerdo a esa posición que Dios me ha dado. Cuando yo sé que soy un sacerdote al servicio del Señor y que vivo en la casa de Dios todos los días de mi vida, yo guardo mis vestiduras sacerdotales de la inmundicia del pecado. El pecado en el cristiano es falta de identidad. La palabra del Señor dice, para que anunciéis las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, antes vivíamos en tinieblas, antes practicábamos el pecado. Ahora el Señor nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo, el reino de luz. Por lo tanto, debemos vivir como hijos de luz. Debemos vivir en santidad. Las tinieblas siempre nos hablan de oscuridad, de engaño, de mentira. Por lo regular las cosas malas se hacen en la oscuridad porque las personas no quieren que nadie se dé cuenta. Pero cuando vivimos en luz nos está hablando de integridad, nos está hablando de santidad, nos está hablando de transparencia. Y esa debe ser nuestra consigna cada día. Ese debe ser el propósito de cada día en nuestra vida, honrar a Dios viviendo en integridad, en rectitud, en santidad. Que no tengamos nada que ocultar, sino que con nuestra vida podamos dar testimonio, podamos hablar de las virtudes del que nos llamó.
de las virtudes del que nos amó, de las virtudes de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Esas virtudes, cuando la Biblia nos habla de virtud, nos está hablando de su amor. ¿Cómo puedo yo hablar del amor de Dios? Demostrándolo. Nos está hablando de santidad. ¿Cómo puedo demostrar que Dios es santo? Viviendo en santidad, porque somos el reflejo de su gloria. La Biblia dice que la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Más que predicar, al hablar, Dios quiere que primero prediquemos con nuestra vida. Que siempre prediquemos y prediquemos. Y solo si se nos es necesario hablar, lo hagamos, pero que nuestra vida sea un testimonio vivo de quiénes somos en Cristo y de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces quiero recordarte, amigo, hermano, usted que ya entregó su vida a Jesús, quiénes somos en Él. Somos su linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo que fue adquirido con sangre en esa cruz, esa sangre preciosa que fue derramada para comprar nuestra salvación. Así que debemos vivir de acuerdo a esa posición. Y si todavía no has tomado una decisión de entregar tu vida al Señor, no le has abierto el corazón al Señor, Él quiere hoy darte vida eterna. Él quiere sacarte de las tinieblas, del engaño, de la mentira, del pecado, y quiere que tú también seas ese sacerdote. Tú también seas ese linaje escogido del Señor, para que también anuncies con tu vida las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque cuando conocemos quiénes somos en ti, conocemos también nuestra autoridad en ti. Cuando tú, Señor, nos enviaste, nos dijiste a todos nosotros, vayan y hagan discípulos, nos diste tu autoridad. Pero esa autoridad, Señor, es de acuerdo a la santidad, Señor, de acuerdo a vivir conforme a la posición que tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, siempre a predicar, no solamente cuando hablamos, no solamente cuando le compartimos a alguien de tu mensaje, sino que la predicación más fuerte que la gente quiere ver, Señor, y quiere oír es nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a serte fiel, a andar como hijos de luz. Bendigo cada oyente en esta mañana, Señor. Y si hay alguno que todavía no ha tomado esa decisión, Señor, yo te pido que hables al corazón, Señor, para que nosotros dejemos, poderoso Dios, que tu presencia nos transforme. Si hay alguien que no ha entregado su vida a ti, Señor, pueda hoy tomar esa decisión y reconocer que te necesitamos. Todos te necesitamos, Señor, porque todos hemos pecado, Señor. Muchas gracias te damos en este día, Señor. Bendigo cada oyente en el nombre de Jesús y sus familias. Amén y amén. El Señor te bendiga. Te habló el pastor José Miguel Daza y te deseo un día lleno de la bendición de Dios. Un fuerte abrazo. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo.